Dios les bendiga. Estamos esta noche compartiendo una vez más con cada uno de ustedes, esperando que la presencia del Señor habite en sus corazones. Estamos dando tiempo para que más hermanos se logren conectar y luego daremos inicio a nuestra reunión de esta noche, confiando en que el Señor está de por medio y que el Señor será el que nos ayude en todo y que nos dirija lo que vamos a hablar esta noche. Que todo sea para honra y gloria de Dios y que sea para beneficio de todo el pueblo del Señor, para aquellos que nos ven de parte de nuestra iglesia en Plainfield, o los que nos ven fuera de nuestras fronteras, o los que nos ven en otros estados, que el Señor les bendiga. Estamos seguros que Dios está tratando con nuestros corazones, nuestras vidas, y estamos también seguros que Dios permitirá que todo esto pase pronto y que podamos reunirnos una vez más en nuestro templo y poder compartir con todos los hermanos. Deseamos que la paz del Señor esté en cada uno y deseamos que en esta noche podamos tener una plática tal vez un poquito más informal, tal vez un poco diferente a lo que hemos venido hablando las últimas noches, porque creemos que hay que continuar con el proceso de la vida. Y mientras estamos en ese proceso, sabemos que Dios sigue tratando con nosotros, sabemos que Dios nos sigue dirigiendo. Y bien, ya tenemos un buen grupo de hermanos, ya tenemos aproximadamente unos 15 hermanos que se han conectado y vamos a dar inicio en esta noche. Les invito a que se tomen de las manos con los que están con usted y vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija, sea el Señor el que ponga en nuestros corazones la paz y la bendición. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de estar una vez más reunidos a la distancia, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Te damos gracias porque nos has dado un día más de vida. Te damos gracias porque nos has dado sustento. Gracias porque nos has cobijado. Gracias porque nos has protegido de toda maldad y de todas las situaciones difíciles que estamos padeciendo en estos tiempos. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que aún tengamos trabajo y en este momento te pedimos que tú nos dirijas, que tú hables a través de este siervo tuyo, que tú permitas que las palabras que vamos a decir sea para bendición del pueblo que tú nos has encomendado y para honra y gloria tuya. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, hermanos, bienvenidos una vez más. Le damos gracias al Señor porque nos permite este privilegio de poder compartir con ustedes. Le damos gracias a Dios porque a través de estos medios podemos nosotros comunicarnos y estar siempre en contacto. Y yo quiero esta noche, quiero esta noche que divaguemos un poco de las situaciones que hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo momentos difíciles y no queremos que en ningún momento toda esta situación de encierro provoque en nosotros más estrés de lo que estamos pasando. Por esa razón, esta noche Dios me dirigió para que no tratemos temas como los que hemos estado tratando últimamente, sino que hablemos de la enseñanza bíblica que nos tocaría la semana pasada. La semana pasada fue la primera noche que suspendimos el servicio y tocaba una enseñanza muy, muy importante que estamos hablando sobre el libro de Daniel. Y esta noche vamos a dar la enseñanza del martes pasado y con la ayuda del Señor vamos a tratar de acoplarnos a
las enseñanzas que están en este mes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que tengamos los momentos como que viviéramos una vida normal. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Si nosotros nos encerramos en que estamos como presos en nuestros hogares, lo más seguro es que nos vamos a enfermar por el mucho estrés. Y no queremos eso para ninguno de los miembros de la iglesia, porque estando todo el tiempo en la casa, tener que cuidar niños, tener que cuidar de hacer la comida y hacer la limpieza, lavar la ropa y todos los quehaceres de la casa, tarde o temprano eso nos puede afectar. Además, todas las noticias que nosotros escuchamos por la televisión, por la radio, nos están llenando de mucha dificultad, mucho asunto psicológico. Yo quiero dirigirles entonces en esta noche un mensaje diferente y que podamos salir de ahí por lo menos un poco fuera de lo normal y que tengamos un momento, un receso y que pensemos en otras cosas. Así que lo que vamos a estudiar esta noche es la lección número 3 de nuestro libro de texto. Yo quiero en esta noche dar un breve resumen de esta lección. Con la ayuda del Señor, en otro día vamos a hacer un resumen de la siguiente lección y así sucesivamente vamos a tratar de ajustarnos al libro de texto los días martes. Yo espero que esto sea de bendición para todos, porque no podemos dejar de estudiar la palabra de Dios que hemos venido estudiando durante mucho tiempo. La lección de esta noche es la número 3 y el título de esa lección es El anuncio de la caída de Babilonia. Ya los hermanos que han antecedido han dado las dos enseñanzas primeras y todo esto se refiere a todo lo que sucedió en Babilonia. Conocemos, Babilonia fue un imperio grande. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? El libro de Daniel lógicamente habla de los reyes que estuvieron en Babilonia cuando Babilonia tuvo un imperio enorme. Es más, la historia y todo lo que nosotros tenemos ahora en todos los libros que nos relatan los antiguos imperios, Babilonia está considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo respecto a sus jardines colgantes. Y eso fue por el imperio que ellos tuvieron. Y la lectura bíblica, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, o si tiene su libro de texto, está en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Son varios versículos. Daniel capítulo 5, versículos del 3 al 6. Luego el versículo 17, versículo 18, versículo 20. Y después nos trasladamos a los versículos 22 al 28. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Vamos a leerlo. Yo supongo que ya todos los hermanos la tienen a la mano. Y dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces Daniel, en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre el rey, y la grandeza, la gloria y la majestad. El versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció
y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos los caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Luego el versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Lo que hemos leído es únicamente algunos fragmentos del capítulo 5 de Daniel. Pero en todo esto, ya algunos de ustedes habrán leído antes este capítulo 5 y habla mucho acerca de cuando el rey Belsasar se turbó y dice que le temblaban las rodillas una con otra. Y él ofreció muchos regalos, incluso dice que ofreció vestir con púrpura al que le describiera el relato que estaba en la pared y quien le interpretara todo lo que estaba ahí. Y como no había, él convocó a todos, pero no había entre sus magos y adivinos quien pudiera entender ese mensaje. Únicamente fue Daniel encontrado que tenía sabiduría de parte del Altísimo Dios, y esto fue el relato. Ahora, como una pequeña introducción, Nabucodonosor reinó sobre Babilonia más de 40 años, aunque durante 7 años, porque Nabucodonosor dice que se puso muy orgulloso cuando él empezaba a pasear por sus jardines y él decía, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Y en eso dice que le llegó un mensaje a él, y en ese mensaje era que por el orgullo de él caería en una especie de locura durante un periodo de 7 años. Durante esos 7 años, él estuvo en el campo y dice que se lavaba con el rocío en el campo y bebía y comía pasto como las bestias. Durante esos 7 años, al final Dios tuvo misericordia de él porque él reconoció que únicamente hay un Dios y ese Dios es reconocido como Jehová. Y durante estos 40 años, o más de 40 años, Babilonia logró su esplendor. En esta época, Daniel relativamente ya tenía una edad de unos 70 años, se calcula. Ya Daniel ya no estaba joven. Él había pasado durante mucho tiempo en el reinado. Y también, poco después de esto, después que Nabucodonosor muriera, Babilonia empezó a decaer. Empezó el declive, la decadencia de Babilonia, y únicamente se cree que pudo subsistir aproximadamente 2 décadas más. Y luego, cuando estamos en el capítulo 5, Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, aún no entendemos la razón por la que Belsasar, él habiendo visto todas las cosas que el Dios de Daniel había hecho, habiendo visto las profecías que Dios le había revelado a Daniel, este hombre da la impresión que nunca se relacionó con eso. Da la impresión como que nunca le importó saber de Dios. O tal vez sí se daba cuenta, pero seguramente él era un muchacho y estaba tomando el poder. Y en este momento empieza la decadencia porque él, en vez de honrar a Dios, a Jehová,
él empezó a adorar a otros dioses. Y aquí Belsasar era el rey de Babilonia antes que Ciro, rey de Persia, tomara el control de los medos. En esta enseñanza yo quiero que usted piense un momento qué cosas irrespetuosas pueden hacer los hombres contra Dios. Hay muchas cosas que los seres humanos podemos hacer en contra de Dios que son una falta de respeto. Si usted piensa, tal vez podemos coincidir en algunas, pero digamos la primera, con solo el hecho de negar a Dios, le estamos faltando el respeto. Es decir, un ateo sencillamente le está faltando el respeto a Dios, porque ignora de dónde viene, ignora quién lo crió, ignora que Dios es el único que le ha provisto todas las cosas para sus necesidades y la salud. Con solo el hecho de negar la existencia de Dios, ya le estamos faltando el respeto a Dios. Otra cosa con la que se le puede faltar el respeto a Dios es atribuirle milagros a otras cosas. Eso consiste una falta de respeto a Dios. Le podemos rendir un tributo a un poste, a un árbol, le podemos rendir tributo a una bestia, le podemos rendir tributo a un animal. Eso, tal vez la gente en su religión, en su ignorancia, adora otras clases de ídolos, pero eso es falta también de respeto a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios se ha revelado en todos los aspectos. Dios se ha revelado por los cielos, se ha revelado por los montes, se ha revelado por la creación, por todo lo que ha hecho. Ninguno puede decir que Dios no existe. Otra cosa es aquellos que se burlan en una forma obsesiva contra Dios. Hay personas que de una manera directa y sarcástica sencillamente se ríen, y muchos se ríen incluso de los cristianos, es lógico, se ríen de Jesucristo. Esa es una falta de respeto a Dios. La otra puede ser que en la lección de hoy puede ser lo que hizo este rey Belsasar. El rey Belsasar, él tenía un banquete, era un banquete grande, él tenía todos sus príncipes, él tenía todos sus ministros. Y él, para celebrar, dijo: traigan los vasos consagrados que eran para el uso exclusivo del templo. Y en ese momento trajeron esos vasos consagrados y empezaron a beber y a danzar y a hacer todas las cosas que el mundo hace. A veces el mundo hace cosas que creen que están haciendo una cosa en beneficio de ellos. Lo que están haciendo es dañándose. Y por esa razón es que nosotros tenemos que entender cómo fue que la Babilonia, que era tan grande, tenía un imperio grande, tenía todo su esplendor, llegó a su decadencia. Entonces, en esta enseñanza de esta noche, nosotros vamos a analizar algunas cosas bien puntuales de cómo fue que Dios trajo la decadencia, la destrucción de Babilonia, como ha sucedido con todos los imperios. Ha sucedido con el imperio persa, ha sucedido con el imperio egipto, ha sucedido con el imperio babilónico, sucedió con el imperio romano, y todos los imperios que no reconocen de Dios, tarde o temprano tendrán que caer. Como la primera parte de la enseñanza de esta noche, los actos profanos dan lugar a la ira de Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos en contra de Dios, profanamos su casa, profanamos su nombre, profanamos incluso a sus ministros, profanamos incluso las cosas que le pertenecen a Dios. Esto, aunque nosotros no lo creamos, da lugar a desencadenar la ira de Dios. Muchas personas creen que no existe un juicio directo. Muchas personas creen que no existe un castigo directo. Nosotros creemos que sí lo existe. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero tarde o temprano esa misericordia, ese poder se puede desembocar en contra de las personas. Por eso es que el capítulo 5, versículos 3 y 4, habla parte de esta narración que dice:
Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estos actos, si usted se da cuenta, muchas veces dentro de las iglesias se dan actos de profanación dentro de su casa. Cuando nosotros tenemos instrumentos que son dedicados para Dios, si nosotros los utilizamos para algo que no le pertenece a Dios, eso es profanar su casa, eso es profanar su templo. El rey como que no había despertado de esta situación. El rey sencillamente vino y cuando ya estaban en la gran fiesta, dijo, traigan esos vasos. Yo quiero humillar al pueblo de Israel porque eso era lo que él estaba haciendo. Esos vasos se habían sido llevados cuando el pueblo judío, el pueblo hebreo, fue llevado cautivo a Babilonia y se llevaron todas las cosas del templo y estaban guardadas y por mucho tiempo, no sabemos cuántos años, pero estaban guardadas hasta que este hombre fue y la sacó para en ese momento profanar lo que le corresponde a Dios. En esta fiesta que este hombre tenía, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la historia se repite en muchos gobiernos, en muchas personas, incluso se repite en muchos hombres, se repite incluso en ministros, que habiendo conocido a Dios, que habiendo dado su vida a Dios, apostatan de su fe, le dan la espalda a Dios y se van tras las riquezas, se van tras lo que se conoce como la prosperidad y cosas así que se enseña este tipo de situaciones y se deprava la iglesia, se profana la iglesia, se profana el ministerio. Por esa causa nosotros debemos entender que este capítulo 5 de Daniel nos da una enseñanza grande para nuestros días. Y vean, cuando en ese momento estaba el rey, estaba en gran fiesta. Cuando estaba quizá la música y las danzas y todo eso, en el versículo 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Cualquiera se podía poner asustado de lo que estaba pasando. El rey sencillamente estaba viendo una mano. No existe una explicación cómo era esa mano. Nosotros no podemos dar ninguna ejemplo, no podemos decir esto fue así. Lo único que nosotros sabemos es que el rey vio una mano. ¿Cómo sería? No tenemos necesidad de explicarlo. Lo único que el juicio, por la depravación que este rey estaba haciendo, por la profanación de las cosas de Dios estaba haciendo, el juicio le estaba llegando a su casa. Y dice la historia, o también el libro de Daniel, dice que Belsasar fue el último de los reyes de Babilonia, y los eventos del capítulo 5 tuvieron lugar en las últimas horas de su reinado. Ahora, ¿cuál sería la razón por la que Belsasar se sintió libre de usar los utensilios dedicados al servicio de Dios? ¿Se ha preguntado usted esto alguna vez? ¿Cuál sería la razón? Belsasar sencillamente sacó los vasos. Vamos a decir, esos vasos que tal vez no tienen ningún valor en dinero. Tal vez no lo tienen, pero tienen un valor espiritual simbólico, grande. Pero ¿cuál sería la razón? La Biblia dice parte de eso. ¿Será que fue el orgullo? El orgullo trae rebelión. Sencillamente él se llenó de orgullo sabiendo que él era ahora el rey. Ya su padre no estaba y había heredado de su padre
un gran imperio. En verdad, cuando una persona se enorgullece, esa parte de su orgullo, tarde o temprano, le va a traer rebelión. A veces cuando una persona tiene un talento dentro de la misma iglesia y cuando ese talento se le sube hasta la cabeza, ese talento se va a convertir en orgullo. Tarde o temprano, si no trae ese talento delante del Señor, ese orgullo le va a traer rebelión. Puede rebelarse contra el pastor, puede rebelarse contra las autoridades eclesiásticas, puede rebelarse contra cualquier otro de sus consiervos. Y esto fue lo que pasó con Belsasar. La segunda posibilidad de lo que sucedió con Belsasar fue la arrogancia. La arrogancia trae autosuficiencia. Cuando una persona es arrogante, cree que todo lo puede, cree que no necesita de nadie, cree que es el único. Si yo no estoy aquí, el pastor no puede hacer nada. Algunos pensarán de esa forma. Si yo no estuviera aquí, nadie lo puede hacer. Y esto de la arrogancia es peligrosísima. Cuando nosotros nos damos cuenta de líderes antiguos que se llenaron de arrogancia y en ese momento su orgullo, su arrogancia era debilitado por Dios. Seguramente eso fue lo que sucedió con Belsasar. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la parte 2 dice, el sacrilegio es condenado, nos damos cuenta que las cosas delante de Dios no pueden quedar impunes. Todo lo que el hombre hace, eso va a cosechar. Y todo lo que el hombre hace, tarde o temprano, tendrá una recompensa. La recompensa no necesariamente va a ser el del todo en el día del juicio. Nosotros cosechamos en la misma tierra las cosas que hemos sembrado. Y por eso es que las cosas que Dios ha escogido para su servicio no pueden tener otros usos. Mi querido hermano, amigo que nos ves, si Dios te ha dado un talento, eso tienes que llevarlo delante de los pies de Cristo. Porque si tú haces mal uso del don, del talento que Dios te ha dado, tarde o temprano Dios te va a traer a cuentas. Dios te va a demandar una explicación. Dios te va a demandar que tú le des el talento que Él dejó delante de ti. Cuando tú tengas un talento, mi hermano, cuando tú tengas un ministerio, que ese ministerio sea usado para bendecir el nombre de Dios y para bendecir a otros en la iglesia. Cuando tú utilizas ese talento en una forma equivocada, tú estás cometiendo un sacrilegio delante de Dios. Estás profanando lo que le corresponde a Dios. Y eso Dios lo va a condenar. Cuando eso sucedió, aquí dice que esa mano escribió tres palabras, aunque la primera palabra se repite 2 veces. La primera dice Mene, y luego se repite Mene. Y luego dice Tekel Uparsin. Mene significa numerado. O sea, fue un cálculo. Cuando se refiere a esta palabra, da la impresión que era como calcular una cantidad de dinero. Me imagino que en la traducción del idioma en que se dijo, eso se refería posiblemente a moneda actual. Y entonces fue, por esas palabras, fue que seguramente el rey Belsasar tembló mucho, porque se le dice, tú fuiste numerado, fuiste contado, fuiste calculado. Y como se repite 2 veces, esto quiere decir que es para darle énfasis. O sea, fuiste contado, calculado y revisado. Cuando una persona, los que llevan contabilidad, normalmente en la contabilidad hacen el cálculo de las cuentas, sacan el total de la cuenta y cuando ya tienen ese total, otro lo verifica. Y ese otro que lo verifica dice, sí, esta es
la cantidad correcta. Me imagino que mene mene significa lo mismo. Fuiste numerado una vez, fuiste calculado una vez y otro verificó el cálculo. Y por eso cuando se le da este relato a Belsasar, él entiende lo que está escuchando porque sabe que todo lo que él poseía en su reino estaba siendo numerado. La segunda palabra dice pesado. Esta palabra, tekel, significa que este hombre fue puesto en una especie de balanza. Y cuando fue puesto en una especie de balanza, su actitud le faltaba mucho para ser encontrado íntegro. Dice, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Cuando una persona dentro del Señor, si aplicamos esto a nuestros días, hay personas que también son pesadas en una balanza. Aún ministros son pesados en una balanza. Y muchas veces hay ministros que son hallados faltos. Hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos las cosas que le corresponden a Dios, porque las cosas que corresponden a Dios únicamente son para su uso exclusivo. Un talento que tú tengas, dáselo a Dios, ofrécelo a Dios. Nunca tienes que decir, porque yo estudié, porque yo soy bueno, porque yo... Y muchas veces ese ego te va a destruir. Vas a ser pesado y vas a ser hallado falto en la balanza de Dios. Tú tienes que llegar a un nivel de espiritual en el cual seas hallado recto delante del Señor. Y la tercera palabra, uparsim, aunque el libro de Daniel en esa parte dice Pérez, es por la forma de la palabra o del verbo o del sustantivo. Uparsim significa división. En este momento lo que estaba sucediendo fue que el reino sería dividido y sería entregado a los persas. Esta es una cosa muy importante que nosotros debemos analizar dentro de nuestra forma de vivir en el Señor. Lo que hemos traído esta noche es una pequeña enseñanza, una pequeña meditación de lo que Dios nos habló hace muchos años a través del profeta Daniel. Pero mucho de eso tiene consecuencias al día de hoy. Ya para concluir, nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios nos ha dado, todo eso es santo. Si Dios te dio un vehículo, y hay muchos hermanos, y yo me alegro cuando algún hermano va y dice, pastor, queremos que ore por nuestro carro, porque ese carro en ese momento está siendo dedicado para Dios. Ese es un don que Dios te está dando. Porque don no necesariamente es en la parte de cantar, en la parte de predicar, en la parte de enseñar. Todas las provisiones que Dios te da para bendecirte, ese es un don. Claro, no en la forma que el apóstol Pablo lo diseña. Pero cuando Dios te da una casa y tú dices, pastor, pues usted puede orar por esta casa, nosotros dedicamos esa casa y la ungimos. En ese momento la estamos ungiendo porque en esa casa únicamente se va a bendecir el nombre del Señor. Si después tú, esa misma casa, se la prestas a alguien en donde hay licor, en donde hay cerveza, en donde hay baile, donde hay cuantas cosas que ofenden a Dios, tú estás profanando a la casa de Dios. Esto es interesante porque Dios puede darte un vehículo. Si tú lo usas en una forma equivocada, estás profanando las cosas de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, todas las bendiciones que Dios te ha dado, esos son para darle la gloria a Dios y para compartir con los demás hermanos. Así que yo espero en esta noche, como dije en un principio, no queríamos extendernos mucho en esta noche. Esta noche es para mantenernos en el mismo concepto de la vida común y corriente. Tratemos de mantener nuestra rutina. Yo sé que la rutina se ha cambiado, por supuesto, pero tenemos que mantener esta unidad dentro de la iglesia.
tenemos que mantenernos en oración los unos por los otros. Y si usted pudiera hacer cadenas de oración y puede llamar a un hermano o una hermana y puede adorar a Dios en su casa y puede hacerlo así con otras familias, de seguro que Dios se va a glorificar. Nosotros esperamos y de verdad estamos confiando en el Señor que lo que estamos pasando actualmente, eso se va a terminar muy pronto con la ayuda del Señor, con el amor que Dios tiene y la misericordia que Dios tiene, y como nosotros estamos pidiéndole a Dios de corazón y de rodillas. Yo espero que nosotros podamos realizar los bautismos que tenemos programados para el 3 de abril. Yo espero que nosotros podamos bendecir a los hermanos, llevarlos a las aguas y que ellos también disfruten. Claro, no sabemos todavía lo que las autoridades nos van a decir, pero estamos confiados en que Dios, en su infinita voluntad y misericordia, Él puede permitir que todo esto termine y ya no hayan más casos de contagios del coronavirus. Pero mientras tanto nosotros tratemos de mantener nuestra vida cotidiana en oración, leyendo la Biblia y haciendo todas las cosas, y tratemos la manera, esto es un consejo sano, tratemos la manera de escuchar las noticias únicamente de nuestras autoridades. Hay personas que envían textos por distintas formas y tal vez esos textos pueden confundir a alguien, esos textos pueden llevar incluso al pánico a algunas personas y hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de que usted difunda una noticia por WhatsApp, por texto, por Facebook, analice si esa noticia es verdadera, porque podemos llevar en peligro a las demás personas. Antes de terminar, el día viernes vamos a tener de nuevo esta reunión y hágale lo posible. Llame a una familia a cierta hora, pónganse de acuerdo y diga, vamos a orar a tal hora. Usted póngase de acuerdo con otro y pónganse en oración, hagan una cadena de oración, llame a los hermanos, comprométase el día de mañana por lo menos llamar a 5 hermanos, 10 hermanos, eso es bueno. Y llame a los hermanos que usted no ha llamado, porque si usted llama a los mismos hermanos, es bueno, yo no digo que no, pero es importante que usted pueda llamar a otros hermanos que hasta este momento usted no lo ha hecho. Yo voy a dejar con ustedes a la pastora va a hacer la oración de intercesión. Gócese en el Señor tiene todo bajo su soberano control y Dios es el que nos va a dar a nosotros la bendición final. Que el Señor les bendiga. Les dejo aquí a la pastora. Dios les bendiga una vez más a todos mis hermanos. Gracias a Dios por este hermoso estudio que hemos tenido. El Señor nos vive refrescando a cada momento los talentos que tenemos, que todo lo que Él nos ha dado lo pongamos a sus pies. Y como el pastor dijo, no nos dejemos llevar por esas noticias que quieren robar la paz que hay en nuestro corazón. Vamos a orar ahora por nuestros hermanos que están enfermos. No nos olvidemos también de interceder por aquellas familias que han perdido a sus seres amados por esta enfermedad que ha llegado. Pidámosle a Dios que nosotros ayudemos a otros a mantener la calma, que el Señor tome el control de toda esta situación. Yo sé que en ningún momento Él nos va a dejar solos y cuando el Señor lo permita, como dijo el pastor, vamos a estar nuevamente unidos. Vamos a estar todos juntos adorando y glorificando el nombre del Señor. Y mientras tanto, oremos e intercedamos por aquellos que se sienten débiles. No les llamemos para decirles algo negativo, sino para animarles únicamente. Así es que ahora vamos a orar. Por favor, si usted se puede tomar de las manos
y usted sabe de quiénes son los que están enfermos, quizá alguno de sus vecinos o personas que ustedes conocen que estén pasando por esta situación terrible, por esa enfermedad tan fuerte, ore por ellos también, que el Señor envíe ángeles que nos libre de todo peligro. Amén. Vamos a, como dijo el pastor simbólicamente, vamos a estar ungiendo. Usted puede poner su mano en su computadora o en su celular, donde quiera que usted nos esté viendo. Hágalo y vamos a estar intercediendo por nuestros hermanos. Y si usted se siente enfermo también, ponga su mano en el lugar donde le duele y el Señor va a obrar. Amén. Padre Santo, una vez más te damos toda honra y toda gloria. Gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, mi Señor. Te suplico por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, aquellos que están en cama. Mi Dios de la gloria, pon tu mano sanadora sobre esos cuerpos. Te ruego, mi Dios amado, que tomes tú el control, Señor bendito, que pongas paz en nuestros corazones. Mira aquellas familias que han perdido seres, Señor, seres amados. Te ruego que visites esos hospitales, Señor, aquellos que están a punto de partir de este mundo, Señor. Envía ángeles para que les hablen tu palabra, Señor, que te acerquen, mi Dios amado, en sus corazones como su Salvador, Señor. Entra a esos corazones para que ellos también sean salvos. Aquellos que aún no te conocen, mi Dios amado, que este sea el momento que abran sus corazones y que tú seas su Salvador. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que no nos dejes solos en ningún momento, que pronto, Padre Santo, vamos a salir de acá. Pronto vamos a salir y estar unidos adorando y glorificando tu santo nombre. Te suplico que bendigas a todas las familias, aquellos que están pidiendo, Señor, por paz en Israel, por paz en los hogares, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por aquellos que aunque tienen que salir, Señor amado, por alguna emergencia de sus hogares, gracias te doy porque yo sé que tú los guardas, tú los libras de todo peligro, Señor. Guarda, mi Dios amado, a nuestras autoridades. Ilumina al presidente, Señor, para que haga las cosas sabiamente, Señor. Guarda, Señor, a los alcaldes, a nuestros bomberos, Señor, a los policías. Líbrales de todo peligro, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a los médicos, Señor, aquellos doctores, aquellos enfermeros, a todos ellos, Señor, en los hospitales que están poniendo en juego su salud también, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el centro, Señor, en nuestros hogares. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, mi Dios amado. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Ha sido un gozo poder estar con ustedes. Estamos seguros que ustedes están bien en sus hogares. Estamos seguros que Dios está bendiciéndoles en una forma especial. Gracias al Señor por aquellos que tienen un trabajo. Gracias al Señor porque tienen de dónde llevar un sustento a sus casas. Y sencillamente tratemos de llevar nuestra vida normal. Hagamos de caso que son unas vacaciones en un crucero. Sencillamente no podemos ir a ninguna parte. Y gócese. Trate de mantener el ánimo, porque si usted no logra mantener el ánimo, usted se va a enfermar más por el estrés que por lo que está sucediendo afuera. Que el Señor les bendiga y como decimos siempre, y dice el pueblo de Dios, Amén. amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Saludémonos unos a otros en el amor del Señor.